¿sí? Esos componentes ahorita se los vamos a agregar. Ya habíamos agregado un área de texto, que es este de aquí. Y si se dan cuenta, aquí dice captura de texto en varias líneas. Solamente quiero saber una cosa. ¿Sí se escucha bien lo que estoy comentando ahorita? Chicos, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, sí se escucha bien. Ok, bien. Estos componentes que agregamos son un botón, un label, una etiqueta glabel, que es el que dice este es un mensaje. Agregamos un gtext field y agregamos un gtext area. Pero hay un valor importante en todo esto. Esto es un text area, ¿sí? Pero este text area no se está agregando con un scroll bar, ¿sí? Ese scroll bar se le agrega de forma, se le agrega de otra forma diferente, ¿no? No es o sea, ese es otro punto en el que cual se programa, ¿sí? Ahora, vamos a componentes. Y debajo de el área de texto vamos a agregar un comentario más. Este comentario vamos a decirle que es una casilla de verificación. ¿Cómo vamos a agregar esa casilla de verificación? Bueno, nosotros vamos a hacer uso de un componente que se llama gcheckbox. Gcheckbox, vamos a llamarlo ch1. Este va a ser igual a new. Ups, esto está desnivelado. Gcheckbox igual a new gcheckbox. Y una de las formas más básicas de esto es que nosotros podemos desde el constructor o podemos ver el constructor o podemos ver el gcheckbox, y si se dan cuenta, un punto importante, ¿sí? Esto es algo que no sé si el compañero Adrián se los va a enseñar, pero bueno, vamos a suponer que yo en la parte de aquí yo creo una clase, ¿sí? Vamos a llamarle clase A. Y yo dentro de clase A, tengo varios atributos, vamos a ponerle 3. Ups. Debate entero A y un private entero B. Ahora, son dos atributos muy sencillos, muy básicos. ¿Qué pasa con esto? Yo puedo crear un constructor. Nosotros sabemos dentro de programación orientada a objetos que se pueden hacer constructores y sobrecarga de constructores, pero hay un punto muy básico, que es el punto del constructor vacío. Entonces yo puedo crear un constructor que se llame, que es de la clase A, y dentro de esta clase o dentro de este constructor voy a agregar los dos parámetros, el entero A y el entero B. ¿Qué va a pasar con esos dos parámetros? Yo suelo decirle mucho, porque se me pega lo que hizo un maestro, que es el que los parámetros van a conocer a sus atributos. Entonces, todos sabemos que para poder llamar a los atributos hay una palabra reservada que se llama this. Entonces, dentro de this yo le digo al atributo A, pídele que conozca el atributo A, perdón, al parámetro A, y al atributo B, pídele que conozca al parámetro B. ¿Ok? Programación orientada a objetos básica. Pero también nosotros podemos generar un constructor vacío.
public clase A, ¿sí? Y hay dos formas de dejar este constructor vacío, ¿sí? ¿Qué pasa cuando un constructor queda vacío? Muchachos, ¿qué pasa cuando un constructor queda vacío? ¿No? A esto se le conoce prácticamente como un constructor sin parámetros, ¿sí? Pero ahora la pregunta es, si es un constructor sin parámetros, ¿qué devuelve ese constructor? ¿Qué devuelve ese constructor? ¿Qué devuelve ese constructor? Vamos, es programación orientada a objetos básico. Si este constructor carece de contenido, ¿sí? Todos los atributos van a devolver un valor nulo. Así nomás. ¿Por qué? Porque está dependiendo de unos setters y getters. ¿Ok? Pero hay algo muy importante. Yo lo que quiero es que este objeto no me devuelva valores nulos, sino yo lo que quiero es que sus valores devuelvan valores inicializados por defecto, como si fueran las configuraciones por defecto de un juego, de una aplicación. Entonces, para esto existe una palabra reservada llamada dis también, pero este dis me va a regresar un valor, ¿sí? En este caso, este dis me regresa un constructor, pero este constructor está de forma, de hecho aquí me está marcando un error, no me está marcando un error, bueno, ahí está. Hay una invocación recursiva del constructor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese dis está llamando al mismo constructor, o sea, se está llamando varias veces, pero eso es erróneo, ¿sí? Por el hecho de que pues no tiene parámetros, o sea, se está llamando a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como sabemos que el primer constructor que hicimos es un constructor que tiene dos parámetros, entonces yo aquí por defecto voy a decirle que A y B tengan valores por defecto 0 y 0. ¿Sí? Y esto lo que va a hacer es que, ok, ya no me regresa un objeto nulo, sino me regresa un objeto donde sus atributos están inicializados en 0. Bueno, yo dije que se inicializaran en 0. Yo puedo hacer que esos valores por defecto aquí esto sea 20 y esto sea 10, ¿no? Y yo cuando intente mandar a llamar a los getters de A y B, me van a regresar 10 y me van a regresar 20. Es más, puedo hacer un public string to string. Esto me tiene que regresar un return. Y yo aquí, por ejemplo, voy a decirle A B. Cierro la llave, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Ahora, fíjense lo que va a pasar aquí. Cuando yo me regreso a componentes, voy por un momento a comentar esto de aquí. Voy a hacer un objeto de la clase A va a ser igual a new clase A. Y si se dan cuenta, ¿sí? Está regresando un objeto, sí, está regresando un objeto,
Pero ahora yo los voy a confundir más. ¿Cuántos constructores tiene esta clase? ¿Cuántos constructores tiene esta clase? Vamos, comenten algo. ¿Cuántos constructores tiene esta clase? Adrián, tú eres el que va a impartir orientado a objetos. ¿Cuántas clases, cuántos constructores pero tiene esta clase? Celso dice que 3. Adrián, ¿cuántos dices que trae esta clase? Objetos tiene esta clase. En efecto, tienen 3 constructores, porque hay uno que se crea por defecto. Si yo no tuviera estos 3 constructores, perdón, estos 2 constructores, el compilador genera un constructor vacío. ¿Por qué? Porque si yo cepillo esto, el compilador dice, ok, no hay un constructor, te lo voy a construir entonces. Y ahora la pregunta del millón es, ok, voy a regresar a... La pregunta del millón es, ¿qué valor me va a regresar en el toString A y B? ¿Qué valores me va a regresar A y B? Eso también es programación orientada a objetos básicos. Estoy inicializando 2 variables, 2 atributos A y B, que son enteros. Pero si seguimos la rúbrica de lo que nos enseñaron en programación orientada a objetos, ¿qué valor por defecto toma A y B, sabiendo que son valores enteros? Se los estoy enseñando, o les estoy enseñando esto para que yo pueda, para que ustedes me puedan entender esto que está aquí. ¿Sí? Si es que nunca se los enseñaron. Estos valores por defecto, si yo muestro o hago un SOUT de A, que es válido, ¿por qué? Porque A me está regresando el toString, estos me regresan 0 y 0. ¿Por qué? Porque cuando ustedes inicializan un atributo privado, público, protegido, o lo que ustedes quieran ver, los atributos siempre se van a inicializar en 0, ¿sí? Y si son objetos, esos se inicializan en nulo. Entonces te van a regresar un nulo. Si esto fuera aquí un string, si esto aquí fuera un string y el otro fuera un B, me regresaría nulo y me regresaría 0. ¿Ve? Me regresa un null y me regresa un 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un objeto. Si yo en cambio cambio esto a un entero, ¿sí? Esto me va a regresar 0, 0. ¿Sí? Todos en una clase, cuando se inicializan 2 atributos, 3 o 4, 5, los atributos n, siempre se van a inicializar en 0, tanto para enteros decimales y flotantes, ¿sí? Y en objetos siempre van a ser nulos, ¿ok? En este caso, ahora quiero que me digan aquí, como estoy llamando a este toString, ¿cuál de los 3 constructores me va a tomar cuando se compile? Y 2, ¿qué valores van a obtener esos atributos cuando yo mande a llamarlo directo del toString? La clase que se va a llamar es la clase vacía, que es esta. No se va a llamar al constructor por defecto, va a llamar a esta clase, a este constructor vacío. ¿Por qué? Porque es el siguiente, ¿sí? No es el que está definido por el que genera el compilador, sino el que nosotros estamos
programando ahí. Entonces, ese constructor vacío genera que está trayendo al siguiente constructor, que es el primer constructor que estamos llamando. Y nosotros estamos mandando a llamar dos parámetros vacíos. ¿Ok? Entonces, cuando yo mando a llamar a A y B del toString, van a salir dos valores 10 y 20, que fueron los dos valores que me trajo del primer constructor. Este es un constructor vacío, ok, pero está sobrecargado porque está trayéndome el siguiente constructor, ok. Esta es la forma más fácil y básica, y yo diría más como práctica, y que yo recomendaría cuando hacen un constructor vacío, siempre y cuando tengan un constructor con parámetros. Ustedes pueden hacer los constructores que quieran, pero para seguir una buena práctica siempre se debe hacer que el constructor vacío manda a llamar al primer constructor que tenga n parámetros y los inicialice. ¿Ok? En esto no habría tanto problema. Ahora, si nos vamos al gcheckbox, ahora ya entendiendo lo que estamos haciendo, recordemos que este gcheckbox o el constructor de este gcheckbox está llamando al constructor que tiene tres parámetros, ¿ok? Que es este de aquí, que tiene un texto, tiene un icono y el selected. El selected quiere decir que es un booleano que, que su gcheckbox puede estar seleccionado o no. Y el y puede contener un icono, ¿sí? Que es este primer constructor que se creó. Y a partir de este es como los demás constructores, ¿sí? Se van inicializando. Por ejemplo, el segundo constructor dice que solamente va a llamar a un texto, va a tener texto y un icono. Pero si se dieron cuenta, el último parámetro está inicializado en falso, ¿sí? El siguiente constructor, que es solamente el que estamos llamando nosotros, el que vamos a llamar ahorita, que tiene solo texto y un valor booleano, es este valor booleano que nosotros vamos a seleccionar, pero el icono va a ser un valor nulo, ¿sí? Tenemos este otro, que es un constructor que está llamando un constructor vacío, pero que ese constructor vacío tiene parámetros que ya están inicializados y hace un algo, ¿sí? Y tenemos un constructor donde solamente tiene texto y los dos valores pues están inicializados por defecto, ¿sí? Que es este constructor vacío que tenemos acá. Entonces, voy a dejar esa clase A por si las dudas. Esto lo vamos a comentar. Ok. Y ahora sí, vámonos al panel componentes. Entonces ya aquí voy a hacer lo mismo, voy a duplicarlo. Esto va a ser un checkbox 2. Pero aquí, como ya aprendimos esto del constructor que está sobrecargado, voy a decirle, oye, quiero que sea un azul y que esté inicializado en true, o sea, es decir, que esté seleccionado, y el siguiente va a ser un color verde, pero no va a hacer nada, o sea, simplemente ese checkbox va a estar inicializado en falso. ¿Ok? ¿Qué más? ch1 punto ok, yo aquí me equivoqué. Esto de aquí es 1. Esto está vacío. Y esto de aquí sería un ch1. Pero este extraño no me lo marca.
como un set bounce. Y se supone que este set bounce puede tener 50, 260, 100, 30. Pero el checkbox no me lo está marcando con un set bounce. ¿Por qué razones? No lo sé. ¿No? El checkbox me lo muestra vacío. No, no me lo muestra con datos. Lo muestra vacío. Déjame cierro esto. Lo voy a escribir. Ok, sería CH1. No, y sigue sin mostrarme los datos. Sigue sin mostrarme los datos. H2 tampoco. No me muestra nada. Bueno. Ah, ya encontré mi error. El error estaba en que estos dos valores estaban fuera del método AD de components. Una disculpa ahí. Bueno, CH1 tiene un set bounce. Ahora sí, tiene un set bounce de 50 en X, de 260 en Y, de 100 de ancho y 30 de alto. Y a este lo vamos a agregar al panel CH1. Ok. Si esto lo compilamos y lo corremos, entonces aquí está el check, que en este caso dice 1. Ok. Y está seleccionado. Ok. Ahora, el siguiente vendría a ser CH2 punto text y le vamos a agregar un texto que este diría 2 y aquí le vamos a decir ch2.setBound y le vamos a decir 50 en X, 290 en Y, no sé, 100 de ancho y 30 de alto. ¿Okay? Y lo vamos a agregar también ch2. Lo vamos a compilar y lo vamos a correr. Entonces aquí están. Si se dan cuenta, eso es lo que ejecuta el código. ¿Sí? Que 1 aquí está seleccionado, pero CH2 no. O sea, simplemente le estamos agregando texto y ya está.
Ahora, el siguiente que vamos a hacer nosotros es vamos a hacer que esas casillas estén en grupo, que sean casillas en grupo. Entonces, el mismo código que nosotros tenemos aquí, que es este de aquí, lo vamos a copiar aquí. Simplemente que este sería CHA y esto va a ser CHB. Para que nosotros podamos agregar esto a un grupito, algo así como nosotros hacemos en el asistente de NetBeans, vamos a crear un grupo que se llama button group y lo vamos a llamar group. Va a ser igual a new group y ya está. Ahora vamos a darle propiedades también. Entonces sería CHA aquí, este tiene verde, este de aquí dice azul, este dice verde, y el siguiente, que vendría a ser un CHC, va a decir, este es azul, perdón, este es azul, el otro es verde, y este es amarillo. Ahora, a los tres los vamos a agregar al respectivo grupo. ¿Okay? Y vamos a agregarle propiedades. Entonces, CHA.setBounds, es decirle 300 en X, 260 en Y, 100 de ancho y 30 de alto. Es lo mismo. Punto. Esto va a ser B. Va a ser C. Entonces sería 420 aquí. Y esto sería aquí, no sé, 540. Bien. Ahora vamos a agregarlos a DD, CHA, CHB y CPC. Entonces vamos a compilar esto y lo vamos a correr. Entonces aquí está. Este es el que está seleccionado. Ahora dense cuenta que esto va a funcionar como un radio button. ¿Ven? Porque estas están seleccionadas en grupo. Ahora, nos faltan dos cosillas más. Una de esas cosillas es agregar una lista desplegable. Lista desplegable. Para la lista desplegable, recordemos que voy a abrir el Paint. Bueno, recordemos que el checkbox, ¿sí? Para quienes no han tocado el tema este, el checkbox es un apartado desplegable, ¿ok? Este aquí tiene su iconito que es una B. Sí, todo bonito. Pero bueno, el funcionamiento de este es simplemente agregar elementos que están en un arreglo, ¿sí? Recordemos que un arreglo, ¿sí? Simplemente es un vector, ¿sí? Es un vector que puede tener n índices. Por ejemplo, nosotros aquí vamos a agregar 3 colores, ¿no? Que sería el amarillo, el verde y el azul, ¿no? Entonces, cada uno está en diferentes posiciones. Este es en la posición 0, este es en la posición 1.
y esta es la posición 2. Nosotros aquí podemos ver que este combo, este que está aquí, va a tomar siempre el índice 0, ¿sí? Que es el número del ítem, ¿sí? Pero nosotros también podemos darle más propiedades, ¿sí? Ok. Y nosotros también podemos dar una propiedad en el que, por ejemplo, podemos obtener el nombre de ese ítem, podemos obtener el número de ese ítem y también en qué posición lo podemos dejar seleccionado. En ese punto, pues no hay tanto problema, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Simplemente, dentro de la lista desplegable, vamos a crear una clase, un objeto de la clase GComboBox y lo vamos a llamar cell. Esto va a ser igual a new GComboBox. Y fíjense que aquí dentro del GComboBox hay varios constructores. Tiene un ComboBox model, que sí existe un modelo de combo, sí, que es donde estamos trayendo todos los ítems, sí. Podemos agregarle también un arreglo o también un vector, sí. Nosotros vamos a dejar vacío este punto de aquí y nos vamos a enfocar mucho. Nosotros nos vamos a enfocar mucho en los elementos que le vamos a agregar a ese select. Entonces, vamos a decirle cell.add y fíjense que dentro de estos add tenemos los componentes, tenemos unos pop menu, ¿no? Y tenemos diferentes cosas. Entonces aquí dentro del componente podemos agregar, por ejemplo, el azul. Tenemos el azul. Tenemos el verde. Y tenemos el amarillo. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando con esto? Nosotros al agregar el ítem, estos ítems se están agregando a un arreglo, se están agregando a un vector, ¿sí? Entonces, al agregárseles el vector, lo que pasa aquí con esto es que este es el primero que vamos a ver, enseguida después el verde y enseguida después el amarillo, ¿sí? Nosotros vamos a decirle con el cell que vamos a decir que el index que se va a mostrar siempre va a ser en la posición 0. O sea, nosotros podemos decir que se vea primero el azul. Nosotros podemos decirle aquí que se muestre el amarillo. O podemos decirle aquí que se muestre el verde. ¿Sí? Podemos ir jugando con esto. Y lo vamos a añadir al panel. ¿Sí? Y antes de esto, aquí se me olvidaba, vamos a añadirle un setBounce, setBounce. Vamos a decirle que esté en 300 en X, 340 en Y, 100 de ancho y 100 de alto. Ok, vamos a compilarlo, vamos a correrlo. Y aquí está. ¿Sí? Pero bueno, aquí me pasé con las medidas. Vamos a cambiarle las medidas. Vamos a hacer que esto esté en 50 en X. Vamos a hacer que esto esté en 340 en Y. El ancho sea 100, pero que el alto sea 30. ¿Ok? Y aquí está. Azul, verde y amarillo. Ahora, si nosotros queremos decir que esté en la posición, no sé, 1, podemos hacerlo y es lo primero que nosotros vamos a ver. ¿Ven? Está en verde, no está en azul. O sea, nosotros podemos ir barajando esas posibilidades. Jorge Luis pregunta, ¿hay alguna forma de deshabilitar la opción? O sea que cuando uno quiera seleccionar esa opción no pueda. ¿En dónde? ¿En la lista desplegable o en los combos?
en la lista desplegable. Sí, de hecho, yo no sé por qué mi cursor se vuelve gris. Pero bueno, podemos decirle aquí set. Está el apartado del set enable o el set editable. O sea, el set editable que nosotros podamos editarlo, pero podemos decirle aquí que podamos deshabilitarlo. No. Por ejemplo, si yo le digo aquí false, o sea, que no esté habilitado, ¿sí? El combo está, pero no se puede seleccionar. ¿Ven? ¿A qué te refieres con esto? Ya, pero yo quiero que el combo se muestre, pero que solo una opción esté deshabilitada. Ah, no. En este caso, hasta donde yo tengo entendido, no se puede. Tú, por ejemplo, ves que te comenté que aquí habían 3 apartados. Está el apartado, por ejemplo, vamos a suponer como lo clásico, ¿no? Seleccione una opción, ¿no? Y empiece verde, por ejemplo, que era el azul, verde y amarillo, ¿no? Y yo puedo hacer que esté habilitado a partir del 1, ¿no? Al momento de que yo lo corra, ok, yo aquí la regué. Aquí. Aquí, por ejemplo, voy a decirle que sea 200 para que se pueda ver el texto. Ok. Entonces ven que dice, selecciona una opción, pero estamos empezando a partir del azul. Ok. Entonces, tú lo que podrías hacer por detrás sería programar que cuando te traiga el ítem o el set selected item de todos los valores, sea el ítem que seleccionó el usuario. ¿Qué va a pasar con esto? Si el usuario seleccionó el 0, tú puedas devolver en un evento que ese valor no está como opcional, ¿no? Para seleccionarlo, que tengas que seleccionar otro, ¿sí? Porque ese valor que es 0 no esté habilitado, que siempre tenga que escoger siempre estos 3. Pero obviamente, cuando selecciones 0, no dejes que el usuario o no hagas tú dentro del código que esos valores se manden, si lo vas a mandar a una base de datos, sino que cuando sea 0 siempre te regrese oye, esto no está bien, ¿no? Regresa al formulario y selecciona las 3 opciones que están disponibles. Sí, ese apartado ya lo programas tú. O a ver, déjame ver. Yo creo que el AD de ítem. No se puede. No se puede. Y ya por último, vamos a tener una lista. Se puede añadir de frente un arreglo. ¿Cómo de frente un arreglo? Ok. Hacer por ejemplo, no sé, un string que diga datos y dentro de estos datos azul, verde y amarillo y que se metan aquí. Y yo no tomar estos de acá. Lo voy a copiar.
Y que aquí se muestran estos. Sí se puede hacer. De hecho, les comenté que podían meter un arreglo, porque a final de cuentas, este es un vector. Y ustedes pueden hacerlo de esa manera. Si tienen datos en una base de datos, pueden primero cargar un arreglo y después meterlo en el combo. No hay tanto problema por eso. Ahora, dentro de la lista vamos a hacer algo similar. Vamos a hacer un string llamado datos y que de esos datos, dentro de esos datos, yo, por ejemplo, tenga, por ejemplo, opción 1. Ok, vamos a ponerlo aquí como elemento. Opción 2. Opción 3. Opción 4. Y opción 5. Okay. Y aquí simplemente decirle glist lista va a ser igual a new glist. Y aquí podemos meter el arreglo, que serían datos. Y aquí decirle lista punto set bounds y decirle 300 en X, 340 en Y, 100 de ancho y 100 de alto. Y esto agregarlo al panel. Entonces hacemos el build y lo compilamos. Y aquí está. De hecho, a esto también le podemos agregar un lista.setBackground y le vamos a decir que se hacía. Y ya está. Aquí están las opciones. Opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, opción 5. Esto también puede estar dentro de un scroll bar. ¿Sí? Eso prácticamente sería toda la ventana con componentes. ¿Ok? Eso es de la forma programada. ¿Sí? No sé si ven. El combo box. No, solo uno. De hecho, para eso está esto. Para eso está esto. No, el combo solo es una opción. El JList sí puede seleccionar varias opciones. Y esto lo puedes mandar. Sí, por eso. Este solamente escoge una opción. El de la lista desplegable no puede obtener más datos, solo uno. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Ok. Bien. Vamos al siguiente apartado.
Vamos al siguiente apartado. Se puede hacer una demostración de lo que se escoge en el GList, mostrarlo. Lo haré cuando llegue al apartado de programación orientada a objetos. Ahí es donde voy a tratar de mostrarles todo porque ese es un tema muy independiente. No puedo adelantarme al plan que ya tengo. Porque el hacer una demostración con el GList y mostrarlo y eso es un tema que no me van a entender. Sí, prefiero no adelantarme. Bien, vamos a meternos al tema de los menús. Ok. ¿Qué pasa con los menús? Los menús solo pueden asociarse a objetos derivados de un G-frame. No pueden ser objetos derivados de un G-panel. ¿Ok? Porque recordemos, si estuvieron en la clase de ayer, cuando mostramos un keyframe, una ventana, la ventana tenía diferentes capas. ¿Y qué pasaba con la capa que tenía el GMenuBar? Era un getContentPane. ¿Ok? Y ese getContentPane era el que mostraba la parte del GMenuBar junto con los demás componentes que teníamos en pantalla, como los que mostramos hace un momento. ¿Sí? Ahora, para esto, ¿sí? Esto lo voy a poner aquí. Se requieren tres clases. La primera, un GMenuBar, ¿sí? Este es el que nos va a definir o define la barra de menú para la ventana. ¿Okay? Punto número 2. El GMenú es el que define el menú incluido en la barra de menú. Este es GMenú. Y el último, y el más importante, el GMenú item. El GMenú item define la opción de un menú. ¿Okay? Todo está estructurado bajo un árbol. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si mostramos esto de aquí en línea, ¿sí? Esto que tenemos aquí es el GMenuBar. Este es el GMenuBar o la barra de menú. La barra de menú al final de cuentas vendría a ser un arreglo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos escoger un GMenú, ¿ok? Un GMenú aquí, otro GMenú acá, otro GMenú más largo, ¿no? Otro GMenú más corto. Y este GMenú puede despegar o puede desplegar más opciones. Que este es el que les comenté que era el GMenú item. ¿Ok? Que este menú, ¿sí? Este de aquí es el que tiene tres GMenú items o tres ítems de menú. Y se puede hacer que este ítem se convierta en otro arreglo más. ¿Ok? Donde este de aquí pueda desplegar más menús. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a programar también. Entonces, para esto vamos a hacer un proyecto nuevo, que este proyecto nuevo es el proyecto 03 y lo vamos a llamar menús. Y ok.
Entonces aquí vamos a seguir la siguiente rúbrica. Entonces aquí será Gmenú, perdón, sería iframe, este va a ser igual a new iframe, y dentro del iframe tenemos un manejo simple de menús. Ok, y entonces aquí por ejemplo decirle f.setSize, por ejemplo 400 por 400, f.set default close operation gframe punto exit on close f.set location 100 en x 100 en y y f.set visible. Entonces vamos a hacer un cleanup de esto y lo compilamos. Entonces ese es el pequeño ejemplo que vamos a hacer ahorita. Ok, entonces vamos a hacer una clase. Esta clase se va a llamar menú. ¿Qué va a pasar con esta clase? Yo necesito que esta clase se convierta en una barra de menú. ¿Okay? Entonces para eso vamos a heredar de gMenuBar y nos va a traer todos sus componentes. Entonces vamos a hacer un constructor public barra menú que simplemente pues tenga el método de menús. Vamos. Okay. Entonces voy a agregarlo. Aquí le vamos a decir barra menú. Voy a decir que sea barra, va a ser igual a menú, barra menú. Y ahora para agregarlo vamos a decirle f.set y menú bar y va a agregar nuestra barra. Entonces simplemente esto lo que va a hacer es simplemente agregar la barra, ok, pero no tiene seleccionado ningún ítem. Ok, la barra ya está, pero no se ha agregado ningún ítem, no se ha agregado ningún menú, perdón. Entonces vamos a decirle gmenú, lo vamos a llamar archivo, va a ser igual a new gmenú. Y a este menú lo vamos a llamar archivo, como lo clásico, ¿no? Como por ejemplo lo que tenemos aquí, archivo, edit, view, etc. Entonces, vamos a decirle que vamos a añadir a la ventana o a la barra de menú edit en archivo. Entonces voy a darle clean and build a esto y lo vamos a correr. Entonces fíjense que aquí está el archivo, pero no me está mostrando nada más. Ok. Entonces, vamos a decirle que vamos a agregar 3 menús más. Ahora les voy a hacer la pregunta a ustedes. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Esto que acabo de hacer, ¿cómo se le conoce? Esto es también de programación orientada a objetos y es de lo más básico. No. Ajá, creas un objeto, pero ¿un objeto qué?
No. A esto se le conoce como objetos anónimos. ¿Por qué como objetos anónimos? Porque son objetos que no se están instanciando. Solamente se ocupan una vez. Si se dan cuenta, no tienen ninguna utilidad, salvo el que estamos añadiendo el objeto a un método que tiene un objeto o que o que requiere de un objeto X, ¿no? Entonces, si se dieron cuenta, aquí estamos agregando estamos instanciando un objeto, ¿sí? Que esto sí es un objeto porque el objeto tiene nombre, se llama archivo y que en algún momento lo vamos a ocupar más adelante. Pero estos objetos no, solamente son objetos anónimos y ya. Anónimos porque solamente se ocupan una vez. ¿Ven? Editar y ayuda. Anónimos porque solamente lo ocupamos una vez, vuelvo y repito. Pero el único objeto que sí lo vamos a estar ocupando constantemente es el de archivo. Y de hecho para allá voy. Entonces fíjense, archivo punto add, vamos a decirle new gmenu item. Le voy a decir abrir. Entonces este va a ser abrir, guardar y cerrar. Y cerrar. Entonces voy a compilar. Y fíjense, archivo tiene estos tres, abrir, guardar y cerrar. Y fíjense aquí que voy a agregar un ítem más. Aquí lo que voy a hacer es agregarle dentro de archivo, voy a llamar al método del separador. ¿Qué vamos a hacer con ese separador? Lo vamos a ver más adelante. Ahora fíjense bien, vamos a crear un menú más, un gmenú, que se va a llamar propiedades. Gmenú. ¿Okay? Y dentro de propiedades, propiedades.add, vamos a agregar un new gmenu item. Y le decimos propiedades. Propiedades. Entonces, propiedad 1, 2 y 3. Ahora fíjense que esto dónde va a ir. Vamos a decirle al archivo que añada propiedades. ¿Okay? Y fíjense lo que va a pasar acá. Archivo, cerrar. Y aquí está propiedades, propiedad 1, propiedad 2 y propiedad 3. ¿Ok? Bueno, aquí estoy teniendo un error. Porque esto de propiedades. Aquí. Ándale. Aquí. Ahora sí, propiedades. Y ven, propiedad 1, propiedad 2 y propiedad 3. El menú item se convirtió en un menú. Que este menú contiene ítems. ¿Sí? Y estos ítems se pueden convertir en más. Esto se puede convertir en un menú y este menú se puede convertir en. Puede tener ítems. O sea, un desglose, como se pueden hacer en páginas web. Y podemos decirle archivo.add separador y le podemos decir archivo.add new gmenu item. Le voy a decir
Ah, no, no, no. Miren, esta es una versión de NetBeans. Sí, esta es la versión, si no me recuerdo, la 14 o 15. No recuerdo en qué versión de NetBeans estamos. Esto que aparece aquí es lo que lo que muestran otros IDs, ¿sí? Otros IDs muestran qué nombres se les pusieron a los parámetros cuando se programaron. Por ejemplo, al gmenú se le puso una S, ¿sí? Porque es una S de string, ¿sí? A este del gmenu item se le puso text, porque simplemente está pidiendo un texto, es algo que nosotros pongamos, ¿sí? Y aquí al archivo add, que es este menú item, es un objeto, ¿ok? De gmenú, ¿ok? ¿Ok? Y esto sería todo prácticamente. Esto sería todo. Sí, por versión puede cambiar. Te digo, es la versión del ID más no de la versión del JDK. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ok. Ya, pero eso no genera conflicto al querer compartirlo a 3D. No, claro que no. Claro que no. Hace conflicto si no tiene la misma versión. Si no tiene la misma versión del JDK, que es la versión de Java, ahí sí tendrán conflicto, pero el IDE les dice, oye, pues vienes del JDK 16 y yo apenas estoy en el 15, degrádalo, ¿no? O estamos en el 18 y vienes del 15, pues hazle un upgrade, ¿no? O sea, actualízalo. Ok, bien, aún nos queda tiempo, son 3:27. Fíjense, algo muy chistoso. Vamos a, vamos a, voy a cerrar esto y voy a generar un proyecto nuevo, ¿sí? Este proyecto nuevo lo vamos a llamar 04 chat, ¿ok? Chat y chat. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un chat, voy a borrar esto que tengo aquí. Vamos a hacer un chat, ¿sí? O simular un chat, ¿no? Que tenga más o menos esta apariencia, ¿no? Que aquí tenga una barra de menú, ¿no? Que esa barra de menú tenga, por ejemplo, el archivo, que tenga el editar, ¿no? Aquí tengo un apartado que mencione captura el mensaje y aquí, desde aquí, tengo GText Field. Tengo GText Field y aquí tenga aquí un label, ¿ok? Y aquí, voy a ponerlo aquí abajito, tenga dos botones, ¿ok? Y aquí tenga el text area, ¿no? Donde aquí vamos a escribir un mundo de cositas, ¿ok? Si es que carga el texto, ¿no? Que aquí podemos poner un mundo de... Eso es prácticamente lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Esto. Pero ojo,
Desconozco de eso porque no conozco JSP. No me he metido en el entorno de Java Web por el momento. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer una interfaz gráfica. Sí, vamos a hacer una interfaz gráfica, pero sin usar el arrastrar soltar y acomodar los ítems. ¿Ok? Ese es un punto en el que yo quería llegar apenas. ¿Okay? Y es un punto muy interesante para todos aquí presentes. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a generar... Ups. Pierdo el cursor. Bien. Vamos a generar una ventana. ¿Sí? Voy a generar un new gFrameform y lo vamos a llamar como frame chat. ¿Ok? Fíjense algo curioso. Esto de aquí, esto que están viendo ustedes aquí, se les conoce como el asistente de NetBeans. ¿Por qué el asistente de NetBeans? Porque nosotros no vamos a programar todos los componentes, porque es de sabios que nosotros no vamos a aprender el nombre de todos los componentes y estarlos programando, estamos agregándolo, etc, ¿no? Pero, sí, como nos damos cuenta, tenemos una paleta. Tenemos los contenedores de Swing, donde muestra el panel, donde muestra un tail pane, un split pane, un scroll pane, o sea, todo por separado. Tenemos los controles de Swing, que viene el label, el button, el checkbox, o sea, ítems que ya conocemos, ¿ok? Tenemos los menús de Swing, que son esos menús que ya hicimos anteriormente, ¿sí? Y tenemos las ventanas. Bueno, esas ventanas las vamos a ir viendo más adelante, ¿ok? Pero ¿cuál es el punto que quiero llegar? El punto que yo quiero llegar con esto es que esta ventana que nosotros vamos a hacer aquí, lo vamos a nosotros a programar de diferente manera, ¿ok? Lo vamos a programar apoyándonos de los componentes que ya tienen agregados NetBeans. Fíjense algo curioso. Nosotros aquí tenemos este menú bar, que es el menú bar que nosotros programamos, ¿ok? Tenemos también esto de aquí, no sé si ven esto que se mueve, se le conoce como un toolbar, es ese toolbar que tenemos aquí. Este toolbar es un toolbar donde se le agregan los iconos, ¿sí? Que nosotros podemos definirles un tamaño y que cada icono tiene un botón que genera una acción, ¿ok? Por ejemplo, este de aquí es un icono que se muestra que se deshabilita porque ya están guardados los cambios, ¿ok? Tenemos un icono donde podemos abrir los proyectos, tenemos un icono donde podemos generar un proyecto y un icono donde podemos generar un archivo para X proyecto, ¿no? Tenemos también esto de aquí que se le conoce como la ventana de proyectos, que es algo que ya se los comenté anteriormente, pero en esta ventana de proyectos tenemos tres pestañas. El de los proyectos con el grupo de proyecto, el de los archivos, ¿sí? Que es donde tenemos aquí los proyectos que hemos hecho, y tenemos los servicios, que esto no lo vamos a ocupar, ¿sí? Tenemos aquí abajo algo que se le conoce como un navegador y una pestaña de un inspector, ¿sí? Que es esta pestaña que tenemos aquí. Este inspector es el que nos muestra más o menos qué componentes tenemos agregados en nuestra ventana, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es, vamos a jugar un poco con el hecho de crear un panel y una ventana, y a ese panel agregarlo a la ventana como si lo hubiéramos hecho programándolo desde código, ¿sí? Algo que hicimos en el apartado de componentes, ¿sí? O sea, mezclar las dos cosas, pero de una forma más fácil y de una forma más sencilla. Tenemos aquí el editor de código, ¿sí? Y tenemos aquí sus propiedades. Aquí tenemos tenemos una paleta. Si nos vamos aquí al source, nos vamos a dar cuenta que tenemos un mundo de código, ¿sí? Tenemos comentarios, tenemos el comentario que se le genera al constructor y ya tenemos un mundo muy diferente. Si se dan cuenta, tenemos que esta ventana genera un método main,
Pero ese método main, pues está independiente, y tenemos en el constructor un método llamado initComponents. Este de initComponents genera código que, si se dan cuenta, es un código que no entendemos, ¿sí? Tenemos un código que entendemos desde primera vista porque dice set default close operation y está llamando a la clase Windows Constant que viene del paquete swing a la constante exit on close, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Eso es una forma también muy chida de llamar a las clases sin necesidad de importarlas, ¿ok? Pero también se pueden importar, en eso no hay problema. Pero aquí tenemos algo que nosotros no sabemos. Ese es este punto del group layout. Este punto del group layout, ¿ok? Es un layout que alguien que no tuvo tiempo dijo, voy a programarlo para facilitarle la vida a las demás personas, ¿sí? Pero al hacer esto, hace que los demás dejen de aprender qué es el tema de los layouts, ¿ok? Esto es un código que pues no, yo no entiendo. Dice set horizontal group, que genera un grupo paralelo, crea un grupo paralelo y bla, bla, bla. O sea, son cosas que no se entienden. Y fíjense aquí, si yo intento agregarle más cosas, por ejemplo, aquí un campo de texto, que ese campo de texto se alargue, que tenga aquí un text area, algo así, y esto yo lo baje, y aquí abajito agregue 2 botones, pues así ya terminamos la práctica, ¿no? Pero pues la idea no es esa, ¿no? La idea no es esa. Y fíjense aquí que nos chutamos casi 121 líneas de código haciendo nada. O sea, simplemente es código que pues ni tú ni yo no entendemos. El único problema aquí es que cuando uno intenta leer este archivo, que dicen, oigan, yo tuve un error en que no puedo hacer X acción, pero fíjate que pasa algo curioso. Lo voy a abrir con el blog de notas. Ustedes van a entender esto. Y más si generan un evento. Y si tienen una ventana ya muy avanzada. No vas a entender esto. No vas a llegar al punto exacto de donde está el método donde está generando el evento. O sea, esto es insano, esto es inhumano. Entonces, voy a borrar esto. Lo voy a borrar. Y vamos a enfocarnos en un aspecto muy importante. Vamos a hacer que la ventana esto fue algo que yo no les expliqué, pero normalmente las ventanas, cuando le damos clic derecho y le damos set layout, fíjense que menciona algo curioso, que es libre diseño. Y acuérdense que cuando nosotros hicimos la clase de los componentes, tenía un diseño libre. Este diseño libre es el donde prácticamente arrastrábamos y usábamos los set bounds, y pues esto no nos servía de nada. Recuerden esto, todos los G-Frame, por defecto van a estar seleccionados en un border layout y se van a preguntar, Dani, ¿qué es un border layout? Bueno, el border layout prácticamente lo que hace es hacer que todo esté en un plano cartesiano, norte, sur, este, oeste y el centro. Fíjense aquí que si yo, por ejemplo, selecciono el botón, fíjense que esto ya no me está dejando como un diseño libre, sino simplemente lo puedo mostrar, por ejemplo, que esto está al norte, que esto está al sur, que esto está al este, que esto está al oeste y esto está al centro. Esto es lo que hace el border layout. Y fíjense aquí que si yo me voy al código y abro esto, se van a dar cuenta que aquí está instanciado o están creando un objeto de la clase GButton, ¿sí? Y esto sí es entendible porque aquí estás diciendo, ok, estás diciéndole que creo una operación de cerrado por defecto que está en exit on close, ya todos saben que es exit on close, y aquí están diciéndole que a cada botón le vas a agregar un nombre.
y que esto esté al inicio, al final, a la izquierda, a la derecha y al centro. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí le digo en propiedades que esto esté al norte, que esto esté al sur, vámonos a propiedades también, que esto esté al sur, que esto esté al este, y que esto esté al oeste, ¿ok? Si yo me voy al código, entonces esto ya cambia. Esto ya es más entendible. Y fíjense aquí, y si yo aquí le cepillo el método main, ¿ok? Se reduce a 50 líneas de código. O sea, esto ya es entendible. Y si nosotros vamos y abrimos el proyecto, que es en tab, que es en proyectos, unidad 1, el chat, SRC, que es el frame chat, y abrimos con el bloc de notas. Entonces fíjense que esto ya esto es mucho más libre, esto se entiende, ¿ok? Entonces, ya una vez entendido esa parte de lo que es un border layout, voy a proceder a borrar cada cosita. ¿Ok? Y ahora sí, fíjense que el código de la ventana pues ya es mucho más legible, ya es mucho más entendible, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a agregar una barra de menú. Esta barra de menú lo voy a tomar y fíjese que como es un G-frame, esto se coloca aquí arriba, ¿sí? Por el contexto del panel del G-Content Paint, del contenido del panel, ¿sí? A esto vamos a estarle acostumbrando a que todos los componentes que agregamos se les va a asignar un nombre. Por ejemplo, a este G-Menu Bar vamos a cambiarle la variable, el nombre de la variable le vamos a llamar barra. ¿Okay? Y tiene dos contenidos, ¿ok? Vamos a agregar vamos a agregar un menú. Ok, vamos a agregar un menú, que es este menú de aquí. A este se lo voy a cambiar. A este le vamos a poner menú archivo. Menú archivo. Okay. Y este va a ser el menú editar. Okay. Ahora, a este de aquí vamos a ponerle de nombre archivo. Okay. Y al otro vamos a ponerle como nombre editar. Okay. Ahora, si vamos al código, se van a dar cuenta que entonces aquí tenemos la barra de menú, que fue lo que programamos en el proyecto 3, y aquí se agregaron dos menús. ¿Ok? La única condición que pide el G-Menu Bar es que solamente se agrega una barra de menú por ventana. ¿Sí? Cada que tú creas un G-Frame, se agrega una barra de menú. No puedes agregar más de 2 barras de menú porque no te lo va a aceptar. Y bueno, aquí al menú archivo le pusimos archivo y al menú editar le pusimos pues editar. Y si se dan cuenta, a la barra le estamos agregando el menú archivo y le estamos agregando menú editar. ¿Ok? Que es esto que tenemos acá. ¿Ok? Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a irnos al design otra vez y dentro del menú bar vamos a agregar un ítem. Entonces este ítem se arrastra y se va a agregar en el archivo. Y fíjense que cuando yo lo suelto, suelta este que dice Gmenú ítem. Y a este le vamos a poner como variable opción abrir. Y a este le vamos a poner como título abrir. ¿Ok? Ahora vamos a agregar otro menú ítem y le vamos a poner como nombre de variable opción salir.
Y a este le vamos a poner como nombre, pues salir, ¿no? Salir. Ahora, vamos a tomar el apartado del separador. El apartado del separador, esto se agrega de esta manera. Se toma, se va al archivo o al menú y se deja ir al apartado donde nosotros queremos que se agregue. Entonces yo lo voy a dejar caer desde aquí. Entonces aquí está el separador. Y aquí le voy a poner separador archivo. ¿Okay? Entonces si nos vamos al código, dense cuenta que entonces el código ya es más leíble. Si se dan cuenta, se le agrega la opción abrir el archivo y al menú archivo se le está agregando un separador. ¿Ok? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a irnos al design y a opción abrir me voy a ir a propiedades. Entonces aquí a propiedades hay una tecla aceleradora, ¿sí? Pero nos vamos a enfocar mucho en los mnemónicos. Los mnemónicos, hasta donde yo tengo entendido, son controladores, ¿sí? ¿Por qué controladores? O teclas aceleradoras. Porque a estas teclas aceleradoras yo les estoy diciendo que mediante esa letra nosotros vamos a poder abrir ese tipo de menús, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hacer que al yo presionar, por ejemplo, control A, ¿sí? Le doy OK. Fíjense que del lado derecho se muestra el control A, ¿sí? Pero no nos muestra la tecla aceleradora, ¿sí? Y si, por ejemplo, algo estoy haciendo mal. Y si me voy al salir, por ejemplo aquí, y me voy a propiedades, ¿sí? Entonces, aquí al mnemónico yo le puedo decir, perdón, a la tecla aceleradora, por ejemplo, un control S, que sería de salir. Entonces, si nos vamos al código, se dan cuenta que aquí está el apartado del acelerador, ¿sí? Y esto es todo el código que pues se nos presenta, ¿ok? Entonces al menú editar, ¿ok? Al menú editar, voy a darle propiedades, ¿sí? Y al mnemónico yo le voy a decir que sea la de editar. ¿Okay? Y pues esto ahí está bien. Ahora, vámonos a ir a lo que es al método main, y aquí es donde vamos a invocar a nuestra ventana. Le vamos a decir frame chat, vamos a decirle f va a ser igual a new frame chat. Okay. Y le decimos f.setSize, esto va a tener de tamaño 600 por 500, f.setLocation, esto va a tener la localización de 100 en X, 100 en Y, y f.setVisual true. Entonces vamos a hacerle clean and a esto y lo vamos a invocar. Entonces fíjense aquí que la A, ok, tiene abrir y aquí le mostramos como control A. Pero igual podemos hacer lo mismo que acá. Que aquí, perdón. A la opción abrir le quitemos el mnemónico, que esto quede vacío. Sí, ya sabía que ibas a hablar. Esto sería, por ejemplo, control O, close, y la opción abrir tuviera en el mnemónico la A, ¿okay? Y el de la opción editar, ¿no? Eso ya estaría. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a enfocarnos ahora en el panel chat. El panel chat, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a darle nuevo, forma de panel, una gpanel form, y vamos a decirle panel chat. ¿Okay? Y lo mismo, nos vamos al código, vamos a borrar todo esto. Ahora, caso contrario,
a lo que nos muestra el panel es que el gPanel, su layout por defecto es el flow layout, ¿sí? Nosotros aquí vamos a hacer que su layout por defecto sea un border layout también. Entonces fíjense que ahora el código aquí se ve mucho más limpio, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a generar aquí, vamos a traernos un panel y dentro del panel vamos a posicionarlo al norte, ¿sí? Vamos a darle propiedades, vamos a decirle que esté al norte y este panel le vamos a decir que sea panel norte, ¿ok? Vamos a decirle que sea de tipo flow layout, ¿ok? Y vamos a agregarle una etiqueta. Vamos a agregarle la etiqueta al panel y vamos a agregarle un text field aquí. A la etiqueta le vamos a poner como nombre etiqueta. ¿Ok? Y al campo le vamos a poner como nombre, pues campo o captura. ¿Ok? Entonces, al texto se lo vamos a cambiar y le vamos a decir que diga captura puntaje. ¿Ok? Captura un mensaje. Y el campo de texto va a tener como columnas 30 columnas para que esté algo grande. ¿Okay? Le vamos a dar close. Entonces, fíjense, si yo mando esto a la ventana, que le decimos panel chat, panel, va a ser igual a new panel. Sería este punto de panel. Y lo guardamos. Y lo corremos. Entonces, fíjense que aquí está el apartado de captura un mensaje. Ahora, vamos a irnos al panel chat otra vez. Y aquí voy a agregar un panel. Este panel va a ser panel al sur. Esto va a ser panel sur. Panel sur. Y voy a hacer que sea de tipo flow layout también. Ahora, de como es de tipo flow layout, vamos a agregarle dos botoncitos. Que sería el botón aceptar y el botón cancelar. Entonces esto sería botón aceptar. Esto sería el botón cancelar. Entonces esto sería aceptar, cancelar. ¿Okay? Este panel va a estar mandado al sur. Y aquí hay algo muy importante. Voy a agregar aquí un text area. Este text area va a ser un panel al centro. Va a ser un panel al centro. Pero vamos a ver sus propiedades. Dentro de sus propiedades yo voy a decirle que tenga aquí en el borde, que tenga un borde de 5. Ok, el thickness, que es el grosor del borde. Y aquí hay algo muy importante que ustedes van a aprender ahora. En el color, vamos a hacer que el color que tenga ese borde sea del color que tenga la ventana. Es decir, vamos a decirle que el color chooser sea un value from existing component, un valor de componente existente, propiedades, y vamos a seleccionar que sea del background. El background es el background del color del fondo de nuestro panel, ¿sí? Entonces, ya una vez hecho esto, vamos a hacerle que el scroll bar horizontal sea siempre always y el vertical scroll bar, que es el scroll bar vertical, sea también always, o sea que siempre se muestren esos scroll bar, ¿sí? Vamos a darle un clean anvil a esto. Y ya estaría.
hicimos una ventana, que dentro de esa ventana se agrega un panel y que dentro de ese panel hay más paneles, ¿no? Con componentes. Y si se dieron cuenta, ahora sí que las líneas del código que teníamos acá fueron menos, fueron poquitas. O sea, son líneas de código que se entienden. O sea, es algo que se entiende, es algo que ya vimos nosotros, a excepción del border. Aquí el panel centro dice set border y está pidiéndole a la clase border factory un método estático, que ese método estático trae un border con línea, que se le están pasando como parámetros el fondo del panel con un grosor de border de 5. Además de que se le está agregando también los scroll barra horizontal y vertical. ¿Sí? Ok. El text area, este text area de aquí, se la vamos a poner como texto. Y ya está. Entonces solamente fíjense que de 150 a 160 líneas, llegamos a hacer muy poquitas líneas, ¿no? Algo muy entendible. Pero es un repaso de lo que habíamos hecho anteriormente en la clase de ayer. Dice, estas propiedades también aplican cuando se usa el IDE Eclipse. Nunca he usado Eclipse en la forma de usar su asistente. Yo sé que tienen un asistente, pero no sé qué tan complejo es usarlo. No sé qué tan complejo es usarlo. ¿Qué? Entonces, estos códigos se los voy a pasar al compañero, pues Adrián. Al igual que esos videos van a estar subidos a la plataforma de YouTube, ya se los hará saber el compañero Adrián. Si no hay alguna duda, si no hay alguna pregunta, nos estaríamos viendo el viernes de la semana que viene, el sábado, perdón, de la semana que viene. Lo que vamos a ver nosotros en la siguiente clase, ya saliendo del tema de las ventanas, vamos a meternos con el tema de elementos de interfaces gráficas. ¿Ok? Ya en este tema de elementos de las interfaces gráficas, traten de investigar un poquito cuál sería el esquema general de los elementos gráficos, ¿ok? Y cómo es que se comporta el plano cartesiano en Java, ¿ok? Cómo es que se comporta el plano cartesiano en Java. Y vamos a hacer unas cosillas ahí muy importantes. Ya haciendo uso del Paint Component y todas esas cosas, ¿no? Para que estén pues prácticamente al pendientes. Entonces, si no hay nada más que decir, pues nos vemos la semana que viene. Que tengan un bonito fin de semana, lo que queda del fin de semana, y que tengan un bonito inicio de semana. Ok, Osvaldo, muchas gracias. Osvaldo, muchas gracias a todos por la asistencia. No se olviden la otra semana. Aquellos que están interesados pueden entrar al Discord para que se enteren, porque he compartido en otros grupos. Entonces, como quizá no van a estar al tanto, porque como son otros grupos, yo no sé si voy a compartir en el mismo grupos, porque esos grupos no son míos. Entonces, para que se enteren, pueden estar en nuestro Discord o tenemos un WhatsApp donde compartimos. Acá está, entren a ese enlace y ahí están todas nuestras redes sociales. Pero principalmente para que se enteren de los eventos, en el Discord, ahí vamos a avisar. Y también en el primer enlace hay un formulario. En ese formulario compartimos todos los eventos que hacemos durante todos los meses, los eventos que están activos. Entonces, ahí pueden ver que tenemos dos grupos de estudios que ya están a 2 semanas de acabar, pero por el momento en el grupo de estudio de Java le hemos dejado en stand-by porque estamos haciendo este taller, ¿no? Con el apoyo de Osvaldo, pero también tenemos las sesiones de Python. Entonces, en el formulario y el Discord para que estén al tanto de los eventos que hacemos. Eso sería todo. Gracias por su asistencia y nos vemos la otra semana. Buenas tardes.